Conocemos la parte de las listas y las tuplas. También hemos visto algunas funciones, bueno, ya sabemos qué son las funciones y habíamos visto que habían algunas definidas y que podemos utilizar con las listas y con las tuplas. Hoy vamos a ver algo que es muy común utilizarlo y que sirve de mucha ayuda, que es, por ejemplo, cómo podemos unir ambas estructuras, es decir, cómo puedo unir dos listas, dos tuplas, etcétera, y combinarlas en una sola y agrupar de una u otra manera los términos ubicados o en este caso asociados por su ubicación. Vamos a suponer y vamos a explicar primero. Supongamos que tengo una lista y esta lista tiene números. Entonces yo tengo los números del 1 al 10 y luego yo tengo, por ejemplo, una tupla y esta tupla va a contener palabras. Vamos a colocar algunas palabras. Y yo lo que voy a hacer después es asociar, en todo caso, estas palabras con los números de la lista. Vamos a colocar, por ejemplo, alguna otra palabra para tener un poco más de información. Supongamos que tenemos esta tupla así con estas palabras. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, por ejemplo, unión va a ser igual. Y aquí yo puedo decirle, supongamos, lista. Y yo puedo acceder, por ejemplo, quiero su valor 1, supongamos. O, por ejemplo, aquí el valor 0. Puedo sacar de lista su valor 1. De lista su valor 2 y aquí en unión yo puedo colocar, por ejemplo, vamos a colocar, supongamos, todavía no la vamos a unir, vamos a colocar primero los valores que yo voy a capturar. Yo puedo colocar, por ejemplo, unión 1, unión 2. Lo que yo he hecho aquí es decirle a Python que automáticamente a cada una de estas variables le coloque cada uno de estos valores. Entonces, fíjense que si yo imprimo al final unión y vamos a imprimir cada uno de los valores que estamos obteniendo. Entonces aquí va unión 1 y unión 2. Entonces vamos a ejecutar el archivo. Y como ven aquí tengo 1, 2 y 3 que son los valores de arriba. Ahora, si bien yo los tengo de esta manera, yo puedo, por ejemplo, decirle que me asigne, supongamos, algunos valores que yo deseo y que quiero que estén asociados, por ejemplo, a estas variables, pero quiero que me aliste. Aquí, por ejemplo, estoy tomando 3. Pero ¿qué pasa si yo quiero que me tome los 3 primeros y luego que me asigne todos los demás que faltan a una sola variable? Eso también se puede realizar. ¿Y cómo podría realizarlo? Pues supongamos que yo no quiero estar colocando cada uno de estos. Bastaría con solo colocar, por ejemplo, lista de esta manera y luego simplemente imprimir cada una de las variables. Si yo hago esto, veo que aquí en este caso me está dando un error. Este error que nos salía, por ejemplo, si yo vuelvo a ejecutar y lo he asignado de esta manera, era porque yo estoy tratando de asignar cada uno de estos valores a las variables que tengo en la parte izquierda. Pero al tener aquí en mi lista 10 valores y aquí solamente 3, no los permite asignar porque les dice, por eso dice que hay muchos valores. Pero ¿qué pasa si yo solamente tuviera, por ejemplo, 3? Si yo lo vuelvo a ejecutar, esto ya funcionaría correctamente. Pero ¿qué pasa en el caso que teníamos, que tengo muchos? Pues yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo simplemente agregarle un asterisco a cualquiera de estas variables. Supongamos aquí del medio le voy a poner un asterisco. Y luego simplemente voy a volver a ejecutar la función. Vamos a primero limpiar la pantalla. Y después vamos a ejecutar el script. Y como ven, Python automáticamente sabe cómo distribuirlos. Es decir, al tener yo aquí 3 variables y una con asterisco, lo que va a hacer o lo que indica este asterisco es que coloques un agrupamiento o que coloque una agrupación de los valores que no tengan una variable a la cual asignar. Como yo tengo aquí 3 variables y tengo 10 valores, van a haber 7 valores que no se van a poder asignar a una variable. Esos 7 valores se van a agrupar y se van a colocar o se van a asignar a la variable que tiene un asterisco. Por eso es que se le ha colocado aquí. Y todos los demás se van a colocar o asignar a cada una de las variables que tenemos en la izquierda. Entonces, por eso es que el número 1 está asignado a unión.
luego Python sabe y puede lograr esto de agrupar todos los valores que necesite o que se van a quedar sin agrupación. En este caso, desde el 2 hasta el 9 los coloca en unión y el último, el décimo término, lo coloca en unión 2. Pasa lo mismo si yo coloco, por ejemplo, el asterisco en unión 2. En este caso, el resultado va a ser este, que coge el 1 o el 2 y el resto lo coloca en unión 2. Bien, hasta ahí tenemos esa parte, pero eso era un poco para explicar cómo podemos asignar y cómo podemos obtener o distribuir los valores. Pero volviendo al caso que queríamos resolver, era unir estos dos, en este caso, estos dos valores que son la lista y las tuplas, con cada uno de los valores que tiene guardados en ella. Pues, ¿cómo puedo hacer esto? Para esto existe una función llamada zip. Zip lo que permite es la unión de n listas y n tuplas. Y me da como resultado un objeto. Los objetos ya los vamos a conocer más adelante, pero basta saber que es un tipo de dato que está almacenado en memoria y el cual podemos utilizar y que va a representar a la agrupación de todos estos, dos variables. Entonces vamos a decir solamente unión va a ser igual a zip. Y aquí yo voy a decirle, por ejemplo, si vemos aquí la ayuda, vemos iter se refiere a que es un tipo de dato iterable, es decir, que podemos recorrerlo, como son las listas o las tuplas. Y así podemos colocar n cantidad. Entonces yo puedo decirle lista barra tupla. Bueno, lista coma tupla. Y ahora simplemente yo voy a imprimir este zip. Lo que me va a brindar como información o como resultado es esto que vemos aquí, que es un objeto con su dirección de memoria. Es donde está asignado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver el resultado? Porque aquí no lo estoy viendo. Lo bueno que podemos, o lo que podemos hacer es que podemos convertir este archivo o en este resultado, este objeto, a un tipo de dato que nosotros conozcamos. Por ejemplo, yo le puedo volver una lista. Entonces yo simplemente convierto todo esto en una lista. Y ahora voy a imprimirlo y puedo ver cómo se ha asociado. Lo que me retorna es una lista y dentro de ellos hay una tupla. Hay 1, 2, 3, 4, 5 tuplas. Lo que hace zip es coger cada uno de los valores hasta donde encuentre posiciones, es decir, coge el menor, en este caso la tupla, y toma el último valor y hasta ahí se va a quedar. Tiene que tener esa cantidad de valores. Si por ejemplo la lista tiene más valores, fíjense que no los toma, los descarta. Entonces por eso es que he asignado el 1 a hola, el 2 al Perú y así con cada uno de ellos. Entonces ya la tenemos aquí asignadas y están agrupadas. No solamente podemos convertirlos a una lista, también podemos convertirlo a una tupla. Entonces si yo lo vuelvo a imprimir, aquí está. Es una tupla que dentro tiene 5 tuplas y están agrupados. Inclusive yo lo puedo convertir en un diccionario con la función dic. Entonces yo aquí ya lo tengo agrupado como diccionario. Y eso también es muy útil cuando queremos agrupar términos o obtener valores y deseamos crear un diccionario a partir de ellos. Entonces aquí donde, como hemos visto, ya tenemos agrupado estos dos valores. Entonces yo puedo inclusive añadir más de una lista o tupla como les mencionaba. Y eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo voy a tener otra lista, lista 2. Y aquí yo voy a colocar números, pero en este caso en comillas, es decir, como cadena. Vamos a colocar unos cuantos números. Y inclusive dentro yo voy a colocar una tupla. Listo, entonces yo voy a asignar esta lista 2 aquí. Y voy a volver a imprimir, voy a volver a ejecutar el script. Y como ven, lo está agrupando sin ningún problema. Coge cada uno de los valores, el primero, 1, hola y 12, aquí está colocado. El segundo, 2, Perú 13. El tercero, 3, developer.py 14. Y el cuarto, 4, Facebook. Y en este caso, el cuarto elemento de esta lista es una tupla. Y aquí lo está colocando. Y no hay ningún problema, lo sigue haciendo. Ahora, si tú esto lo conviertes, por ejemplo, en un diccionario, va a dar un error. Este error es porque el diccionario acepta 2 valores y estás que envías 3. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con las conversiones. Si yo lo paso a una tupla, pues vas a ver que no hay problema. Como ves, igual lo está convirtiendo. Lo con el que sí hay que tener cuidado pues es con el diccionario por la estructura que este mismo tiene.